Mis amados hermanos y amigos, como dijimos, vamos a estar viniendo hasta usted, hasta su casa, trayéndoles la palabra de Dios. En estos tiempos del coronavirus, una buena pregunta es, ¿cómo debemos vivir la vida cristiana en tiempos de coronavirus? Suena trivial, todo el mundo hace esa pregunta, pero es una buena pregunta. ¿Cómo debemos vivir nuestra vida cristiana en tiempos del coronavirus? Para nosotros identificar, ver, ser sabios y ser consecuentes con los tiempos de cómo vivir la vida en tiempos del coronavirus, pues tenemos que ir a la Biblia. Recordemos que la Biblia es nuestro manual. Recordemos que la Biblia es nuestra última autoridad de fe y de conducta. Así que cuando vamos a la Biblia, una vez más nos damos cuenta que en la Biblia se habla de pestes, se habla de pestilencias, lo que los científicos le llaman pandemias, epidemias. La Biblia le llama pestes, pestilencias. Han habido en la historia de la humanidad, porque la Biblia nos lo relata, han habido pestes, pestilencias, han habido epidemias y pandemias. Las han habido. Sin ir muy lejos, ¿cuántos no recuerdan cuando Dios castigó con plagas, con enfermedades a Faraón y a todo Egipto? Y mire qué curioso, que Dios castigó a los egipcios, a los malos, a los malvados, pero libró al pueblo de Israel. Significa eso que siempre Dios va a librar a su pueblo de las epidemias y de las pandemias. No significa eso, no nos confundamos, no saquemos conclusiones tan rápidamente. Las escrituras deben ser estudiadas más a profundidad. No nos dejemos llevar por esas conclusiones pero tan superficiales que terminan degradando la gloria de Dios. En este tiempo de epidemias, en este tiempo de coronavirus, acabo de ver por allí en un Facebook, no sé ni quién lo puso, ni sé de dónde vino, pero alguien que decía, y mire, completo desagrado de la gloria de Dios, completamente alejado de la gloria de Dios y el contexto bíblico. ¿Sabe qué decían? Decían, el coronavirus no debemos llamarle coronavirus, porque cuando nosotros le llamamos corona, estamos entronando a Satanás, porque el virus y las enfermedades son del demonio. Imagínense esa forma, ese acercamiento, no diría bíblico, sino ese acercamiento espiritual. Así que esta persona o quien sea que sea, decía, pues llamémosle virus nada más. Porque si nosotros le llamamos coronavirus, estamos entronando a Satanás en lugar de entronar a el enemigo. ¿Usted cree que esa es una profundidad bíblica? No se confunda. Eso no es vivir de acuerdo a la verdad bíblica. Eso no es vivir de acuerdo a la gloria de Dios. Dios quiere que nosotros le glorifiquemos, Dios quiere que le honremos, y por eso decía, debemos aprender a vivir sabiamente, debemos aprender bíblicamente en medio de, hermanos, en medio de estas situaciones que pasamos. Coronavirus, pestes, pestilencias, epidemias, pandemias. ¿Y cómo debemos vivir nosotros? Sí, la Biblia habla de muchas pestes. La Biblia nos relata de muchas epidemias y pandemias también que han sucedido y nos dice y nos predice y nos profetiza que vendrán muchas más pestes y pestilencias. Mateo 24 habla de ellas. El Apocalipsis habla también de ellas. Pero en esta ocasión yo quiero llevarles a un pasaje bastante, pues, difícil de entender para muchos. Y sí es difícil de entender. El tema de la enfermedad, el tema de los castigos que Dios deja pasar a la humanidad, pues es difícil de entender definitivamente. Humanamente nuestra mente no da para tanto sufrimiento. De ahí que aquellas preguntas, si Dios es Dios, ¿por qué deja pasar las enfermedades? Mire qué pasó aquí en 2 Samuel capítulo 24. Segunda de Samuel capítulo 24 tiene un pasaje paralelo en Primera de Crónicas capítulo 21. En Primera de Crónicas,
en 1 de Samuel capítulo 24 vemos que la ira de Dios se encendió en contra de David por haber censado, por haber hecho un censo del pueblo, de su ejército. Vemos que en según de Samuel capítulo 24, la ira y el enojo de Dios se encendió contra David específicamente. Y le dio tres opciones, precisamente porque Dios se airó con él. ¿Por qué se airó? Aquí está la razón. Porque David confió más en su ejército para enfrentar a los enemigos en lugar de confiar primeramente en Dios. Pero mire cómo Dios trató con David y con su pueblo. Eso es difícil de asimilar muchas veces, difícil de entender. Dice 2 Samuel capítulo 24 versículo 15 que Jehová envió la peste sobre Israel desde la mañana hasta el tiempo señalado. Y murieron del pueblo desde Dan hasta Beerseba 70,000 hombres. 70,000 hombres, y si no estoy mal, fue en un lapso de 3 días. Aquí vemos que Dios castigó al pueblo de Israel a raíz de la desobediencia de su rey con una peste. Hermanos, amigos, ¿cómo podemos entender este pasaje? ¿Cómo podemos entender? Primero, no se trata de nada más entender. ¿Qué lecciones aprendemos nosotros aquí acerca de la confianza en Dios, del actuar de Dios? Más que todo de eso se trata. ¿Qué aprendemos nosotros aquí del actuar de Dios y el accionar de nosotros también en medio de situaciones difíciles como estas? Otra vez, no les voy a leer todo el versículo, todo el capítulo, ni el contexto anterior, ni, el capítulo anterior, ni después. Lo que aquí está sucediendo es que David censó al pueblo para saber con cuántos hombres de guerra contaba para enfrentar a sus enemigos allá afuera. Dios se enojó, Dios se molestó, y la razón por la que Dios se enojó y se molestó fue porque David confió más en su ejército, confió más en su nación, confió más en sus límites, en sus fronteras, en lugar de confiar en Dios. Sí, es cierto. Algunos tratan aquí que Dios es injusto, porque en el versículo 1 del capítulo 24 de 2 Samuel dice, volvió a encenderse la ira de Jehová contra Israel e incitó a David contra ellos a que dijese, ve, haz un censo de Israel y de Judá. ¿Fue Dios el que hizo que David hiciera el censo? Y más se complica la cosa cuando vamos a Primera de Crónicas capítulo 21, un pasaje paralelo a esta situación. Pero Satanás se levantó contra Israel e incitó a David a que hiciese censo de Israel. Cuando vamos para atrás, empezando por Dios castigó a David y al pueblo de Israel precisamente por haber confiado más en su ejército antes que en Dios. ¿Y qué les mandó? Hablando de pestes. Les mandó una peste. La Biblia no identifica qué peste fue, qué enfermedad fue, qué tipo de enfermedad fue. Lo que sí la Biblia dice es que Dios mató a 75,000 hombres con esta peste. De por sí, solo pensar en eso ya es terrible. Es fuerte, definitivamente. Pero se complica la situación cuando vamos a 2 Samuel capítulo 24, versículo 1, donde aparentemente dice que fue Dios el que incitó a David a hacer el censo. Pero cuando vamos a 1 Crónicas 21, ahora vemos que fue Satanás el que incitó a David. Sin ir muy lejos, ¿qué aprendemos de todo esto, mis hermanos? ¿Cómo debemos ver esta peste? 1, hermanos, como siempre, en todo el contexto bíblico, como siempre, cuando digo como siempre, en todo el contexto bíblico, el accionar de Dios, debemos aprender a verlo en todo el contexto bíblico. Y en todo el contexto bíblico,
Los escritores bíblicos, sobre todo Daniel, el profeta Daniel, hermanos,